Este proyecto de investigación se titula Efecto Compton y será presentado a ustedes por estudiantes del curso de Física 3 de la Universidad Industrial de Santander. Definición de efecto Compton. El efecto Compton o dispersión Compton, como también se le conoce, consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia y la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. El efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía y la mecánica relativista de Einstein. El efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Compton descubrió este efecto al experimentar con rayos X, los cuales fueron dirigidos contra una de las caras de un bloque de carbón. Al chocar los rayos X con el bloque se difundieron en varias direcciones. A medida que el ángulo de los rayos difundidos aumentaba, también se incrementaba su longitud de onda. Con base en la teoría cuántica, Compton afirmó que el efecto se debía a que el cuanto de rayos X actúa como una partícula material al chocar contra el electrón, por lo cual la energía cinética que el cuanto le comunica al electrón le presenta una pérdida en su energía original. Este efecto es de especial relevancia científica, ya que no puede ser explicado a través de la naturaleza ondulatoria de la luz, puesto que éste debe comportarse como partícula para poder explicar dichas observaciones, por lo que adquiere una dualidad onda-corpúsculo característica de la mecánica cuántica. Los materiales necesarios para poder llevar a cabo la práctica del laboratorio virtual son los siguientes. Se necesita de un simulador que es el cual que está representado o que ustedes pueden encontrar en el link. Asimismo, se necesita de un dispositivo con conexión a Internet. El efecto Compton o dispersión Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. En este proyecto de investigación, mediante un simulador, se obtendrán diferentes longitudes de onda de la radiación difundida para determinados ángulos, con el fin de hallar el valor de la energía de radiación. Luego se analizarán los resultados y se establecerá una relación entre el ángulo, la longitud de onda dispersada y la energía. A continuación, teniendo en cuenta la teoría y las fórmulas, se hallarán las longitudes de onda de Compton y la constante de Planck para los siguientes ángulos establecidos. El objetivo principal de la práctica es la comparación de la longitud de onda de la radiación difundida calculada por medio del simulador con la que va a calcular el estudiante. Esto se debe conseguir utilizando la ecuación del efecto Compton. Asimismo, hay que trabajar con diferentes ángulos para poder determinar la longitud de onda Compton y la constante de Planck para cada ángulo, lo cual se conseguirá gracias a la investigación previa que se debe hacer sobre el momento lineal y el principio de conservación de la energía. Los objetivos específicos los tenemos aquí y son comparar la longitud de onda de radiación difundida calculada por el simulador y la calculada de forma teórica, hallar la energía de radiación dispersada teniendo en cuenta los datos recolectados con el simulador, determinar la longitud de onda Compton y la constante Planck para diferentes ángulos. Metodología. El proyecto consta de 3 fases. En la primera fase se debe describir la longitud de onda incidente y la longitud de onda difundida. En la fase 2 se debe calcular la energía de radiación. Y en la fase 3 se debe calcular el valor de la longitud de onda de Compton y la constante de Planck. El proyecto de laboratorio se realizó mediante el siguiente simulador. El efecto Compton nos muestra un choque elástico entre un fotón y un electrón. El montaje consta de una fuente de luz gamma con longitud de onda de 0,018780 Armstrong, la cual incide sobre un material haciendo que los rayos se dispersen en el fotón y en el del electrón. En el simulador se debe variar el ángulo y registrar en la tabla 1 la radiación difundida. En el simulador podemos observar la conservación de la energía, pues nos dice que la energía del fotón más la energía del electrón en reposo es igual a la energía del fotón disipado más la energía total del electrón. Resultados obtenidos. En la tabla 1 se puede observar el ángulo y la longitud de onda de radiación difundida calculados en el simulador. Una vez tenemos estos datos, es posible hallar la energía de radiación dispersada, la cual es la constante Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda de radiación difundida. En esta parte se puede observar que a medida que aumenta el ángulo, también aumenta la longitud de onda del fotón dispersado y por tanto el valor de la energía disminuye. En la tabla 2 se calcula la longitud de onda de Compton y la constante de Planck. Para hallar la longitud de Compton se realiza mediante la siguiente fórmula.
donde lambda' es la longitud de onda difundida y lambda la longitud de onda incidente, sobre 1 menos el coseno de teta. Una vez tenemos el valor de la longitud de onda de Compton para cada uno de los ángulos, es posible hallar la constante de Planck, multiplicando la longitud de onda de Compton por la masa del electrón por la velocidad de la luz. Y finalmente se calcula el porcentaje de error.